Aquí comienza Días de Conversación Prime. ¿Cómo están? Gusto de saludarles. Bienvenido al último día hábil de la semana. Bienvenido a este día viernes a través de Cautiva 101.3 aquí en San Fernando, junto a Espacio Claustro, un buen lugar para disfrutar cada noche. Espacio Claustro, los grandes espectáculos están en Espacio Claustro para que usted disfrute cada noche o a la hora de almuerzo, un buen almuerzo. Espacio Claustro, O'Higgins 862. Como es habitual, ya los viernes estamos junto al diputado Eduardo Cornejo Lagos. ¿Cómo está, diputado? Diputado de nuestro distrito, ¿cómo le va? Estimado Jaime, muy buenas tardes, tarde-noche, ¿cierto? Noche ya. Gracias por la invitación, siempre un gusto poder acompañarte aquí en el programa. Qué bueno que podamos conversar. Ustedes están en semana distrital, la gente lo escucha mucho a través de los medios. No, los diputados no vinieron porque están en semana distrital. ¿Qué significa estar en una semana distrital, diputado? Dentro del trabajo que nos toca desarrollar como parlamentarios, específicamente como diputados en representación de nuestro distrito, podríamos decir que dividimos en dos nuestro trabajo. ¿Ya? Por un lado está el trabajo legislativo que desarrollamos directamente en la Cámara de Diputados en el Congreso Nacional, y además a lo menos una semana al mes nosotros tenemos trabajo distrital, y eso se llama semana distrital, ¿ya?, donde estamos recorriendo las distintas comunas, 20 comunas en este caso, para nuestro distrito 16. Un territorio muy amplio, es prácticamente la mitad de la región en comparación territorialmente a otros distritos, por ejemplo de la región metropolitana, que como concentran muchos habitantes, tienen poquititas comunas. Claro. Para esos parlamentarios es muy fácil desplazarse y es muy fácil también tomar contacto con su electorado a partir de que los medios de comunicación no necesitan una cobertura tan amplia para poder llegar a cada una de ellas. Nosotros hacemos un esfuerzo importante por poder estar recorriendo las distintas comunas de nuestro distrito, querido Jaime, pero lo hacemos siempre con harto cariño. Territorialmente es muy extensa esta zona, porque si lo comparamos con el distrito 15, también es bastante más pequeño, todo más cerca. En cambio acá, salir desde San Fernando, Chimbarongo, a Navidad, a Litueche, La Estrella, es un recorrido muy largo. Los tiempos de desplazamiento. Sale más fácil irse de Valparaíso a Litueche, sí, claro, ir a San Fernando. Así es, sí, así es. Y fíjate que son los tiempos de desplazamiento los que uno finalmente tiene que considerar para efectos del recorrido, porque si tú piensas de San Fernando a Navidad, tenemos aproximadamente 2 horas 10, 2 horas 15. Y rápido, y corriendo rápido. Así es. Entonces, uno ida y vuelta tiene que contemplar por lo menos entre 4 y 5 horas solo de desplazamiento para poder llegar a la comuna y poder estar allí participando de algún tipo de actividad. Hoy viernes usted estuvo por la zona de Cardenal Caro, llegó rapidito al programa, lo cual se lo agradecemos. Cuéntenos qué pasó por allá. Bueno, como es parte del trabajo que también nosotros desarrollamos, ¿cierto?, en nuestro distrito, que lo componen las provincias de Colchagua, ¿cierto?, 4 comunas de Cachapoal al sur, que son San Vicente, Peumo, Pichidegua y Las Cabras. También está la provincia de Cardenal Caro. Nosotros teníamos comprometidas actividades el día de hoy allá, así que primero tuvimos una reunión con el equipo de trabajo, nuestro consejero regional, que es de allá de Cardenal Caro, Jorge Vargas, con nuestros concejales Tobías Acuña y Héctor Cornejo. Periódicamente nos estamos reuniendo para poder organizar nuestro trabajo tanto en la provincia como en la comuna. Recordemos que Pichilemu, además, ¿cierto?, es la capital provincial, sí, de Cardenal Caro, capital mundial del surf. Aprovechamos de hacerle... Y en octubre va a ser la capital del surf panamericano. Así es, así que tiene una especial connotación, un punto y un centro turístico muy, muy importante, no solamente para la región, sino que también a nivel nacional, y reconocido, ¿cierto?, por muchos deportistas vinculados al surf, de las especiales características que tienen las olas, sobre todo en la zona de Punta de Lobos. Y que le dan las rocas del fondo, le dan un panorama muy especial. Así es. Es muy notorio, uno sabe el tiro si estás en Pichilemu o no estás en Pichilemu. Exactamente. Y bueno, también teníamos comprometida una visita a la comuna de Litueche con el alcalde. Ahí tuvimos un importante recorrido. Sí, así es. Preciosa, ha crecido mucho. Está muy bonita la comuna, se ha notado
el orden, la conducción y la gestión del alcalde René está más limpia. Acuña. Sí. Se está más limpia la comuna. Así es. Y lo que sí tienen un fenómeno que es característico, y lo aprovechamos de compartir aquí en el programa, Jaime, de muchas de las comunas de Cardenal Caro, donde a partir de la migración que se ha producido, ¿cierto?, de los centros urbanos, principalmente, ¿cierto?, desde la región metropolitana, se ha desarrollado un proceso de expansión con el loteo de muchos terrenos, ¿cierto? Y hay familias que se han venido a vivir para cambiar de alguna manera el estilo de vida, la pandemia, el estallido social, la situación crítica de la delincuencia, ha provocado que muchas personas desde los grandes centros urbanos se estén desplazando, ¿cierto? Y tomen la opción de vivir en comunas que claramente la calidad de vida es tremendamente distinta. Desde Marchihue hacia el interior, toda esa zona se ha ido poblando, entre comillas, con parcelas de agrado, como llamamos nosotros acá. Sí, y allí también uno recoge algunas de las inquietudes que siempre nos han planteado los alcaldes, porque estas familias que han venido, ¿cierto?, llegando a esta zona, que han comprado un terreno, que han instalado su vivienda allí, se han venido con su familia, claro, enfrentan también una problemática importante, que es el acceso a distintos servicios. Energía eléctrica, agua potable, alcantarillado, disposición también de residuos domiciliarios, que es la basura. La locomoción. El transporte, salud, educación. Han visto en los últimos años un aumento importante de demanda de servicios los alcaldes, y lo que nos están manifestando a nosotros, lo que le hemos transmitido también a la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, y de la misma manera al gobierno regional, al gobernador, ¿cierto?, Pablo Silva, es que se hace en extremo importante poder asumir una realidad a la cual ya estamos enfrentados y poder disponer de recursos para que los municipios puedan absorber esa carga adicional que hoy día tienen por el aumento de la población. Usted, cuando no recuerdo si era administrador regional o subdere, que habló de una inversión de mucha cantidad de millones para el sector de Cardenal Caro, ¿se está cumpliendo aquello? Nosotros, sí, que me dio, pero era 286.000 millones de pesos que estaban comprometidos en el plan de la zona de rezagos. La zona de rezago para aquellas comunas que por sus características, sobre todo las del secano costero, normalmente, como tienen muy pocos habitantes, ¿cierto?, muchos de sus proyectos que tienen un alto costo no tienen lo que se denomina rentabilidad social. Exacto. Entonces, a la hora... A propósito, es muy egoísta. Esa glosa de rentabilidad social es muy egoísta con la gente. Y eso va postergando el desarrollo de esos territorios, y en definitiva lo que nosotros hicimos en su oportunidad, a mí me tocó conducir el proceso. Yo era administrador efectivamente regional del gobierno regional de O'Higgins. Trabajamos con un equipo multidisciplinario de profesionales, tanto del gobierno regional como de otros servicios públicos instalados en la región, y eso permitió en un trabajo en conjunto con las autoridades locales, haciendo levantamiento de información también con las instituciones, con las organizaciones, con un proceso participativo importante, nos permitió arribar, ¿cierto?, a una serie de proyectos que tienen por objetivo, de alguna manera, abordar esa brecha, abordar esa postergación a la que se han visto enfrentados esos territorios, y determinó que tanto del gobierno regional, de la subdere, como con recursos regionales, se establecieran que durante 8 años, ¿cierto?, se iban a invertir 286.000 millones de pesos en este plan de zona de rezagos. Por la información que manejo, porque tuve oportunidad de consultarle al gobernador regional, lamentablemente ha sido escasa y muy lento el avance respecto de este plan de zona de rezago. Es el egoísmo de gobiernos, cuando la idea no es mía, me da lo mismo desarrollarla o no. Es una tentación, estimado Jaime, que ocurre porque, claro, vive poca gente en el territorio de Cardenal Caro. La concentración de la población está en las comunas más grandes, en los centros urbanos, absorben la inversión porque allí hay una tentación macabra, por así decirlo, respecto de dónde están los votos, donde hay mayor concentración de votos. Donde hay centros de inversión, donde hay votos, donde se me asegure la reelección en Rancagua, ya se me salió. Pero si es verdad. Claro, si es verdad. Si aquí ocurre. Ocurre, sí. Ya, pero vamos a ir a otro tema que relaciona un poco también la zona costera, y lo traigo a luz porque en esta época aumenta mucho el abigeato, el robo de ganado, y en la zona costera de nuestra región es bastante fuerte.
Así es. Nos ocurre especialmente en nuestra zona, sobre todo, ¿cierto?, en las zonas rurales, claro, de nuestro distrito. Y no es curioso, pero de alguna manera, ¿cierto?, es predecible que previo a las fiestas patrias y previo a las fiestas de fin de año, claro, se produce un aumento significativo de este delito, que consiste en primer término en el robo de ganado al interior de los predios agrícolas y en muchos casos incluso del faenamiento de esos animales. Exacto. Al interior, ¿cierto?, de esos predios. El proyecto de ley que hemos presentado y que ya fue aprobado, ¿cierto?, en la Cámara de Diputados, tiene por objetivo precisamente el poder dotar a carabineros, a la PDI, con mejores herramientas para poder desarrollar la investigación de este delito, lo mismo que al Ministerio Público, incluso porque ya hemos detectado que a nivel nacional incluso hay bandas organizadas, claro, que en esta época, estamos ya en el mes de agosto, salen, ¿cierto?, se organizan para poder cometer este tipo de delito, y que normalmente golpea muy duro a los pequeños productores ganaderos. Claro. Eso es lo muy complejo. Y por otro lado, se asocia a este robo de ganado también al que hay mataderos clandestinos. Entonces, la idea de este proyecto de ley es poder dotar de mejores elementos, de mejores herramientas, ¿cierto?, también desde el punto de vista investigativo, tanto a las policías como al Ministerio Público, y además aumenta las sanciones. Esperamos su rápida tramitación para poder, obviamente, permitir que esta ley se promulgue y de esa forma poder abordar esta cuestión bien compleja que hoy día le toca vivir a los ganaderos, sobre todo aquí en nuestra zona. Hoy día los parlamentarios que de gobierno tienen problemas con el aumento de la sanción. No les gusta sancionar a quien delinque. No, dejémoslo así, total, ¿para qué nos vamos a preocupar tanto? Me da la impresión de hay una protección a la delincuencia. Ojalá que en este caso se puedan aprobar el aumento de sanciones, que es un robo de verdad al capital económico que puede tener una familia, porque muchas veces el tener 4 o 5 animales, ya sean vacunos, que son lo más grande acá en la zona, es el sustento anual de una familia. Sí, fíjense ustedes que yo les puedo compartir que la experiencia de este trabajo de un poco más de un año como diputado, me ha llamado poderosamente la atención el relato del gobierno, el relato de los parlamentarios de gobierno, de los parlamentarios de izquierda, y la exposición que muchos de sus expertos hacen en distintas comisiones cuando precisamente estamos abordando distintas iniciativas legislativas que tienen por objetivo el endurecer las penas frente a la comisión de delitos. Y este relato del gobierno, sus parlamentarios, ¿cierto?, los parlamentarios de izquierda y los expertos que ellos utilizan normalmente para exponer, fíjate que, estimado Jaime, tienen un factor dominante, y es que está permanentemente presente en ese relato la protección de los derechos del delincuente. Exacto, claro. De la protección de los derechos humanos del delincuente. Y lo que nosotros hemos venido planteando, y a lo que nosotros nos llama profundamente la atención y nos hemos opuesto férreamente, es que nosotros tenemos que preocuparnos de que no se vulneren los derechos humanos de las víctimas. Exacto, si hay donde hay vulneración de derechos. Exactamente, precisamente. O sea, hoy día los delincuentes tienen defensoría pública. La tienen. ¿Y las víctimas? No tienen. Es una cuestión estructural que se hace necesario cambiar. Ideológica. Absolutamente. Entonces, no nos parece razonable. De hecho, en la ley que discutimos la semana pasada, antes que llegáramos a la semana distrital, estimado Jaime, de verdad inentendible, y nosotros le hicimos un llamado a la ministra del Interior, quien hizo reserva constitucional de un proyecto de ley por el aumento de las penas. Y fíjate que en el discurso de los parlamentarios del Frente Amplio, del Partido Comunista, la defensa de los derechos de eventualmente quienes serían delincuentes, porque ¿qué podría ocurrir si una persona transporta elementos incendiarios y acelerantes? O sea, no, que se podría victimizar a personas, ¿cierto? Al abuelito que va a comprar parafina para la estufa. Por favor, o sea, no subestimemos la inteligencia de las personas. Ayer me podría dar detenido porque yo iba con mi carro y mi bidón a comprar parafina.
Estamos hablando... Perdón. Sí, por favor. Yo creo que eso es subestimar la inteligencia de la persona. Y queremos parecernos a países europeos y nórdicos. Esa es la idea. Y vamos en sentido absolutamente contrario a lo que allá se aplica, porque yo quisiera ver las sanciones que tienen los delincuentes en esos países frente a lo que se busca acá. Aquí hay muy drásticas. Muy drásticas. Y cuidado de campaña. ¿Y para qué? Ya te pusiste. Sí. No, y además, Jaime, ¿para qué decir? Ni siquiera recordar lo que significan algunas penas para quienes cometen delitos en países de Oriente y de Medio Oriente. Así pues. Porque las sanciones, incluso está vigente la pena de muerte, Muchos, sí. ¿cierto? Y muchos de ellos, ¿cierto? Las sanciones son incluso físicas y brutales. Exacto. Bueno, seguimos hablando de campo. Nos vinimos al campo en este día bien. Usted la semana pasada, el domingo recién pasado, estuvo por el sector alto de la comuna de San Fernando, en Aguabuena. Hubo un rodeo, pero a usted le llamó la atención de que había algo más en ese rodeo. Sí, tuvimos la oportunidad de acompañar, ¿cierto?, a quienes estaban organizando esta actividad típica, característica nuestra, ¿cierto?, como es el rodeo, que estamos avanzando a pasos importantes para que el rodeo sea declarado deporte nacional. ¿Sabe qué? Yo pensé que ya había sido declarado deporte nacional. No, se aprobó en la comisión, o que era. Era, antiguamente, sí. ¿cierto? Sí. Lo que pasa es que yo creo que por un tema de costumbre se asoció al rodeo como deporte nacional. Claro, pero sin haberlo decretado. Exactamente, siendo una actividad típica, característica, ancestral. Sí, además, nuestra, recordemos que el origen del rodeo viene de los arreos masivos que se hacían, ¿cierto?, cuando se bajaban los animales de las veranadas. Y claro, se asociaba con que el rodeo ya era deporte nacional, pero no en lo formal. Y considerar, perdón, también que el primer champion de Chile se corrió en la antigua Medialuna de San Fernando, y don Rupa Valderrama es uno de los más ganadores de champion en Chile. Que en paz descanse don Rupa. Así reza la historia, ¿cierto?, de nuestro país, donde San Fernando, obviamente capital de la provincia de Colchagua, tierra guasa por esencia, indudablemente. Bueno, y estuvimos este fin de semana ahí acompañando al club de rodeo que nos invitó a ser parte de esta bonita actividad, pero fíjense que me parece que es importante destacar que hoy día el rodeo, como parte de nuestras tradiciones y costumbres, no es la única actividad importante que se pueda desarrollar. No solo la Medialuna. Así es, no solamente en la Medialuna, con la convocatoria que además tiene de las familias que me tocó ver ese día domingo ahí en Aguabuena. Yo aprovecho para mandarle un cariñoso saludo a los vecinos, como siempre muy cariñoso, porque hubo una muestra folclórica, primero por un conjunto folclórico, un conjunto de danza, y además, fíjense ustedes que estuvieron expositores, campeones, vicecampeones y destacados bailarines de cueca en distintas categorías a nivel nacional que estuvieron allí presentes. Y uno puede observar el talento, la virtud que hay, ¿cierto? Tanto no solamente de la pareja que baila y nos puede encantar con este lindo baile nacional que es la cueca, sino que además uno podía observar que estaban las familias de estos jóvenes expositores, todos muy jóvenes, estos jóvenes expositores del baile nacional que han obtenido distintos lugares en distintas competencias y son destacados a nivel nacional. Así que yo quiero destacar el que el rodeo esté vinculado con otras actividades que también son tan propias y tan características de nuestra zona, como lo es, ¿cierto?, la música folclórica, la danza y la exposición por parte de jóvenes profesionales que participan en concursos a nivel de todo nuestro país. ¿Se hace más atractivo el ir entonces a la Medialuna? Sí, muy bonito, muy linda actividad, hay que decirlo. Qué bueno. Vamos a entrar en un tema un poco más político. ¿Se descomprimió el tema de la relación gobierno-oposición con la salida del ministro Jackson? Cambio brusco. Sí. Fíjense que yo, desde que se inició nuestro trabajo en el Congreso, siempre he tenido especial preocupación por ir observando el trabajo y el desempeño de los ministros respecto de lo que nos toca a nosotros y que dice relación con el trabajo legislativo. Sí. Y la verdad a mí me llamó siempre poderosamente la atención. Sumado a eso, la propia opinión de parlamentarios de izquierda,
de la poca presencia y el poco trabajo estratégico del ministro Jackson siendo, Cuando era el ministro secretario general de la presidencia. Exacto. O sea, el ministro que está a cargo de la agenda legislativa del gobierno. Exacto. ¿Cierto? Y a todos nos llamaba la atención su poca presencia, su falta de trabajo colaborativo con sus propios parlamentarios, insisto, también reconocido por ello, y en definitiva hubo allí una estrategia equivocada porque el ministro Jackson más bien se preocupó de llevar adelante un proceso que permitiera aprobar la propuesta de constitución que finalmente fue rechazada en el plebiscito de septiembre del año pasado. Allí un ministro ausente, un proceso que llevaron adelante que tenía más bien un sesgo ideológico a partir de una mala propuesta de constitución para nuestro país. Finalmente se enfrentan a una derrota política importante, muy dura. Eso significa el primer cambio de gabinete y es removido el ministro Jackson desde la SECPRES, ¿cierto?, al Ministerio de Desarrollo Social. Nunca hay cambios de ministro porque los ministros son buenos. No existe en la historia de nuestro país para que lo convengamos, ¿cierto? Eso es tremendamente importante. Y en esta decisión política del presidente Boric colocar al ministro Jackson en el Ministerio de Desarrollo Social, poco o nada en términos de avance sustantivo, en términos de llevar adelante distintos programas de alto impacto, entendiendo también que en nuestro país estábamos viviendo momentos bien complejos y bien duros desde el punto de vista de distintas problemáticas y necesidades que tienen las familias más vulnerables, y que particularmente el Ministerio de Desarrollo Social está encargado de abordar a través de las distintas subsecretarías, ¿cierto?, que lo estructuran, y también de los distintos programas que permiten abordar ese tipo de necesidades y problemáticas. Finalmente, se desata el escándalo a nivel nacional por efecto de las fundaciones que están vinculadas políticamente y también de manera muy cercana al partido del ex ministro. Al ministro Jackson, ministro ideólogo de la estructuración del partido, militantes y dirigentes del partido que están vinculados con el ministro dentro de las fundaciones a las cuales se les transfirieron de manera irregular una cantidad millonaria de recursos a nivel nacional. Indudablemente que advertía que esto no podía terminar bien. Hubo resistencia para mantener al ministro. Yo creo que tanto el presidente como el ministro equivocaron permanentemente su discurso porque se enfrascaron en una discusión con la derecha, una discusión particularmente con la UDI. Y yo creo que allí cometieron un error estratégico, porque la señal que había que dar no era la UDI, no era la derecha. La señal había que darse era la ciudadanía. El presidente, de forma clara, categórica, más que decirlo, en el mismo tono que le golpeó la mesa a la UDI y a la derecha, el ministro debe haber golpeado la mesa y de haber tomado una medida drástica. Inmediatamente haberle pedido la renuncia a todos sus ministros, como lo hizo en alguna oportunidad la expresidenta Bachelet, ¿cierto?, para él poder tomar buenas decisiones para el país, las mejores decisiones para el país, y haber dado un golpe de timón, haber dado una señal clara de que él no está dispuesto a avalar ningún tipo de corrupción. De hecho, habría sido muy importante que el presidente hubiera anunciado acciones judiciales en contra de todos quienes resultaran responsables, y eso nunca ha ocurrido. Finalmente, yo creo que hoy día la salida del ministro Jackson no puede ser el sinónimo de que el gobierno tiene chip libre para llevar adelante las reformas que ha planteado. Reforma tributaria que fue rechazada por mala, y una reforma de pensiones que está en completa discusión y que también tiene serios reparos. Y se aleja del pensamiento del afectado, del que impone. Porque hoy día el gobierno quiere llevarse plata para solucionar sus problemas de los jubilados o de los pensionados o de quienes cotizan del 6%, cuando el cotizante, el trabajador, no lo quiere. Entonces se aleja también de lo que realmente quiere la gente. Y la ideología a veces los sesga. Nosotros difícilmente, porque evidentemente siempre hemos estado disponibles para poder conversar con el gobierno, siempre. Pero una cosa es sentarse a conversar con el gobierno y otra que el gobierno sienta que a partir de la salida del ministro Jackson vamos a aprobar, ¿cierto?, el pacto tributario al cual está apelando, o la reforma, ¿cierto?, de pensiones que ha presentado. Cuando además el sentir ciudadano muy mayoritariamente, lo que quiere es no disponer de sus propios recursos para las pensiones a manos de la administración del Estado y del gobierno de turno. Si es en definitiva eso, querido gente, porque miren,
imagínense ustedes qué garantías podría dar el gobierno de poder administrar los recursos provenientes, ¿cierto?, de las pensiones de todos los chilenos cuando el ministro Jackson encargó el que pudiéramos llevar adelante un proceso para que pudiéramos tener gas justo para la familia, ¿cierto? Y el gas justo para la familia, hoy día un galón de gas cuesta 26.000 pesos y el gobierno, en definitiva, su producción era de más de 110.000 pesos por balón. O sea, lucrando caro el gas, ¿ah? Está lucrando caro. No, usted está como a 18.000 pesos nomás ahora. Ah, ¿sí? Ah, ya. Lo que pasa es que yo tengo gas de cañería. Ah, ahí está. De cañería, no de valor. ¿Ya? Entonces, bueno, pero eso es la inquietud que se nos plantea, estimado Jaime, y de verdad que nosotros entendemos que la opinión pública poco o nada de confianza tiene en la ineficiente administración de los recursos de manera permanente por parte del gobierno. Por lo tanto, no estamos disponibles para aceptar que una parte de los recursos que le pertenecen a los trabajadores vaya a ser administrado por el Estado, porque tenemos experiencias internacionales en que ha terminado esos recursos. Diputado, finalmente, como última parte ya nuestro programa, es más cosmético y no tan ideológico el cambio que se produjo hace unos días, un par de días atrás en el ministerio. Me da la impresión, no sé cuál es su idea. ¿Cómo lo ve usted, perdón? Yo creo que los ajustes del gabinete siempre tienen que tener un objetivo. Cuando el presidente hace una evaluación de los objetivos que no se han alcanzado, ¿cierto?, respecto de su gestión, evidentemente que lo que él determine como cambio en los distintos ministerios, ese ajuste en las distintas carteras debe obedecer a que se traza una nueva línea en términos de trabajo y de gestión para el gobierno. Y uno hubiese esperado que efectivamente ese cambio, o muchas veces que son enroques los que se realizan, tuviera señales claras y definitivas. Yo creo que aún tenemos a un presidente con un gobierno extraviado de su horizonte, porque su horizonte no debiera ser un programa de gobierno que ya está fracasado. Que fracasó en el momento de cuando se rechazó el proyecto constitucional, que era su programa de gobierno. Así es, el programa de gobierno, de hecho, lo dijo el mismo presidente. Sí. Para poder llevar adelante el programa de gobierno, tenemos que aprobar esta propuesta de constitución que fue finalmente rechazada. Por lo tanto, ese programa de gobierno no es posible llevar adelante. La lectura del presidente no debe ser ideológica. La lectura del presidente Boric, de su gobierno, de sus ministros y de sus parlamentarios debe estar directamente vinculada hoy día con los problemas más importantes que tenemos en nuestro país, en nuestra sociedad. Y si uno observa y si uno habla con los vecinos, ¿cierto?, en la calle, en las villas, en las poblaciones, uno tiene clarísimo cuáles son las prioridades de ellos, y a partir de eso existen también distintos instrumentos de medición que le sirven de alguna manera al gobierno para advertir cuáles son los problemas que debieran estar claramente definidos por el presidente, por su gobierno, para poder ir resolviendo. El tiempo avanza inexorablemente, dice el dicho, y poco o nada uno puede advertir que el presidente y el gobierno es capaz de hacerse cargo de los problemas más importantes. Porque a mí me gustaría que el presidente le pusiera un sello a su gestión. Uno. ¿En qué va a ser? ¿En delincuencia? Mano dura, con claridad, sin titubeo, con derecho a protección a las víctimas, en educación, en salud, en pensiones. Presidente y su gobierno, los ministros, ¿dónde está el acento para hacerse cargo a lo menos de uno de los problemas más graves e importantes que tenemos hoy día en nuestro país y que golpea tan duramente a nuestra sociedad, a nuestros vecinos y a nuestras vecinas? Diputado, muchas gracias por venir a la radio hoy viernes. Estimado Jaime, muchas gracias a ustedes. Gracias, que estén bien. Hasta la próxima semana junto al diputado Eduardo Cornejo Lago, diputado en nuestro distrito 15, San Fernando, Colchagua, Carnalcaro y demás, como dijo alguien por ahí. Nos vamos. Muchas gracias por estar con nosotros. Mañana, recuerde, libre opinión. Hasta aquí el diálogo que aporta, en la voz de los protagonistas. Jaime Díaz sostuvo una plática directa y honesta con sus invitados, para que quedes al día de la contingencia política. En Radio Cautiva 101.3, esto fue Días de Conversación Prime. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Cautiva.